días para todos, gracias por acompañarnos. Ahí está un poco difícil el tráfico, pero bueno, nada, gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos ya realizando el cuarto desayuno de Social Connection, de la mesa de trabajo de género. Nos quedan 2 más que por ahí después vamos a ir anunciando. Pero nada, gracias por acompañarnos. La semana pasada también apoyamos el Agile Summit Uruguay, un evento que estuvo completamente lleno y vamos a estar generando una comunidad de trabajo. Así que se va a generar un espacio más de trabajo para aquellos que quieran sumarse y participar. Y nada, por aquí presentarles. Tenemos Valeria Josca, de Love Montevideo Hotel, Jessica Charamelo, Hyatt Centric Montevideo, María Fernanda Guillén, que nos va a acompañar toda la mañana, que es la coordinadora de la mesa de trabajo de género. Así que nada, por ahí vamos empezando. Nada, desearles una buena jornada, bienvenidos al hotel. Va a ser una charla súper interesante. Y nada, disfruten de hoy y llévense todo el conocimiento. ¿Sí? Bueno, agradecerles a todos por estar. Creo que es un tema del que tenemos que hablar más, del que tenemos que hacer más, y la idea con la mañana de hoy es tener diferentes miradas sobre lo que tiene que ver con los cuidados compartidos y bueno, como decíamos, diferentes miradas que creo que nos van a aportar mucho, y ojalá que nos vayamos con varias ideas, quienes estamos en el ámbito privado, para comenzar o para seguir implementando. Invitarlos a los próximos desayunos. El próximo es el de Recursos Humanos y Tecnología, que va a ser el 17 de septiembre, acá mismo. Y el siguiente y el último de este ciclo de HR Connection, el de Marca Empleadora, que va a ser el 22 de octubre. Así que nada, más temas que creo que nos interesan a todos quienes estamos acá. Así que nada, dejarlos con Fer que... Sí, bueno, muchas gracias, chicas. Más que nada, bienvenidos y bienvenidas a todos, y gracias por querer compartir este espacio que todos consideramos tan importantes. Quiero también agradecer a todo el equipo de la Mesa de Trabajo de Género, que estuvo hace meses trabajando para analizar hola, bienvenidos, pasen. Para analizar, evaluar y armar toda esta linda presentación y evento que van a ver. Así que quiero agradecer al equipo, que ya lo van a conocer porque también van a estar como expositores. Y bueno, como decía Jess, la importancia que tiene este tema, y que no es solo las políticas que vengan desde el Estado, desde los gobiernos, sino también cómo desde las organizaciones aportamos y empujamos a que la corresponsabilidad en los cuidados suceda, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a iniciar con el primer panel. Gracias. Corresponsabilidad de los cuidados, un desafío para el mundo del trabajo, y vamos a contar con Marcela Barrios. Aquí está. Así que bueno, Marcela nos va a estar comentando. Donde vos quieras, así que sea arriba, abajo, donde vos quieras. No, tenía como unos apuntes, pero... Sí, más como... Vos. Dale. Digamos, ahí. Sí. Bueno. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros desde la DINATRA es una alegría que nos hayan invitado. Celebramos también la instancia que se está realizando, el tratar estos temas que para el mundo del trabajo son bien importantes. Y en el caso nuestro además es un tema que desde la Dirección Nacional de Trabajo queremos impulsar específicamente. Tenemos mucho interés de dejar esta impronta en esta administración de lo que es el mundo de los cuidados y la corresponsabilidad vinculado con el mundo del trabajo. Históricamente, como ustedes saben, los cuidados es un tema que ha estado relegado al ámbito doméstico. Muchas veces se realiza dentro de los hogares de manera no remunerada, y son las mujeres las que absorben esta tarea. Es una tarea que además es invisible para la economía, o por lo menos que históricamente ha sido invisible para la economía,
pero sin embargo en las sociedades es un alto el peso que tienen las tareas de cuidado a la hora de cuando se mide el trabajo, tanto lo que es la tarea doméstica como el trabajo, está medido que es más o menos el 50% del tiempo que se dedica al trabajo en la sociedad es carga de cuidados y trabajo doméstico. Sin embargo, como les decía, es algo que muchas veces para el mercado es invisible. Estas tareas recaen sobre las mujeres y eso hace que las mujeres tengan peores cifras, peores datos cuando nosotros miramos las tasas de empleo, las tasas de desempleo, cuando miramos el desempeño laboral, las trayectorias laborales. Las mujeres están sometidas a lo que llamamos la doble jornada, es decir, el tiempo que se trabaja en el mercado laboral, el tiempo que luego dedican a las tareas en el hogar. Entonces eso incide sobre las trayectorias laborales de las mujeres, incide en que muchas veces tengan que dejar o salirse del mercado de trabajo en determinada etapa por dedicarse a tareas de cuidado, tanto en situaciones vinculadas con la maternidad como en situaciones cuando hay una persona discapacitada en un hogar o cuando hay un adulto mayor en esta sociedad que además estamos tendiendo al envejecimiento. Ya llega el momento que muchos de nosotros también no solo estamos cuidando a nuestros hijos, sino también empezando en la etapa de cuidar a nuestros padres y cómo eso repercute en el desempeño laboral, en la trayectoria, incluso en la productividad, pensando a veces también en lo que es el estrés o esta doble carga que recae sobre las mujeres de el trabajo, el cuidado. Entonces, es un tema que a nosotros, pensando en hacedores de la política pública, nos interpela, nos cala muy hondo. Y también las consecuencias que tiene esto en las mujeres, sobre todo en mujeres con menor formación, que no pueden comprar esos servicios en el mercado, que son las que salen del mercado para dedicarse a cuidar. Entonces eso incide como les decía, las trayectorias, incide en que no pueden sostener determinados tipos de empleos formales, o sea, lo que es un empleo de repente de 8 horas, entonces se vuelcan más hacia empleos part-time, hacia tareas de limpieza, tareas que permiten compatibilizar lo que es, bueno, esto, llevo al nene a la guardería, al CAIF, hago una limpieza, lo paso a buscar, y todo eso que termina repercutiendo en la vida de las mujeres. Estos temas repercuten en el ingreso, son las mujeres las que además ganan menos, en algunos casos por emplearse en sectores donde se paga menos, en otros casos también por dedicar menos horas al trabajo remunerado. Y bueno, ahí yo les voy a compartir algunos datos, porque mirando todos los indicadores que miremos, vemos que las mujeres tienen como el peor desempeño. En el 2024 la tasa de empleo en Uruguay de los hombres era del 67,8%, mientras que la de las mujeres se ubicaba en un 50,9%. Es importante destacar que aunque la tasa de empleo de las mujeres mejoró luego de la pandemia, la brecha entre hombres y mujeres se acentuó en el último quinquenio, pasando de 15,9 a 16,9 puntos porcentuales. La tasa de desempleo en 2024 en los hombres era de 7,2%, mientras que en las mujeres era de 9,4%. Esta diferencia, también en detrimento de las mujeres, se produce en todos los rangos etarios, pero se da en mayor proporción en casos de mujeres jóvenes. La tasa de mujeres de desempleo menores de 25 años asciende a 29,6%, mientras que los hombres jóvenes tienen un 23,9%. Esto se explica en gran medida porque las mujeres trabajan menos horas que los hombres, esto es lo que veíamos recién, en el mercado, ya que se dedican más horas al tiempo de trabajo no remunerado, sosteniendo la vida. Además, las mujeres se ubican en sectores de menor productividad que los hombres y socialmente menos valorados, lo que implica una diferencia de salarios y condiciones de trabajo. La situación de las mujeres en las desigualdades de acceso y condiciones al mercado laboral tiene su correlato en una sobrerepresentación de las mujeres bajo la línea de pobreza
y esto es otra cosa que también como hacedor, como miembros del gobierno nos interpela mucho. Según los datos publicados por género del INE, la incidencia de la pobreza en hogares con jefatura femenina es de 8,8, mientras que en hogares con jefatura masculina es de 4,8. Con esto que les leí, lo que quiero significar es que mirando todos los indicadores, por ejemplo, empleo, desempleo, hogares pobres, en todos esos indicadores que están vinculados con el mercado laboral, el desempeño de las mujeres es peor. Y en el caso de la pobreza en hogares femeninos, generalmente también cuando hablamos incluso hasta de pobreza infantil, muchos de esos niños que son pobres viven en hogares con mujeres, con jefaturas de hogares femeninas. Entonces ahí es donde nosotros pensamos, bueno, tenemos que hacer algo desde el mundo del trabajo para ayudar a que esas mujeres se incorporen al mercado laboral, pero que además sostengan esa incorporación. No solamente que lleguen a conseguir un trabajo, sino es que lo tienen, que lo puedan sostener. Y ahí es donde entendemos que entra el tema de la corresponsabilidad y cómo se distribuyen las cargas del cuidado, que es lo que históricamente recae sobre las mujeres, tanto a la interna de los hogares, en la corresponsabilidad, como la corresponsabilidad social, que se llama, que es de repente distintas tareas de cuidado que las puede asumir la comunidad o los privados. Ahí nosotros creemos que desde lo que es la negociación colectiva hay como una punta para aportar a ese cambio social que queremos promulgar, tanto en el mundo del trabajo como en la interna de los hogares. Sabemos que es un tema que para las empresas a veces tienen algunos reparos, porque bueno, muchas de estas cosas llevan costos, y ahí está la discusión sobre quién asume esos costos, pero bueno, ahora después les voy a contar que en algunos casos también está demostrado que hace a la productividad, hace a determinadas situaciones que para las empresas pueden ser beneficiosas. Nosotros entonces, como les decía, partiendo de este diagnóstico, partiendo de las cifras de las mujeres en el mercado laboral, partiendo de tomamos la decisión política de que este tema lo queríamos trabajar, lo queríamos incluir en la tarea que está desempeñando la DINATRA, y por lo tanto lo incluimos en los lineamientos no salariales de los consejos de salario. Los consejos de salario, como ustedes saben, su métier, su competencia específica es fijar salarios mínimos por categoría, pero en tanto y cuanto las partes quieren, se pueden incluir otros temas que enriquecen a la negociación colectiva, que enriquecen a los convenios, que se suman otros temas. Nosotros ahora lo estamos pensando para consejos de salario, porque estamos iniciando, o sea, ya iniciamos la ronda de consejos de salario y hay más de 184 mesas que están negociando, pero es algo también que desde el Ministerio de Trabajo lo visualizamos como que puede ser producto de negociaciones bipartitas, o negociaciones por empresa, no necesariamente a nivel de rama. En esta oportunidad lo estamos pensando a nivel de rama, pero estamos trabajando en distintas líneas con nuestros negociadores del Ministerio para que también este tipo de acuerdos y este tipo de cláusulas o modelos que ahora les voy a ir contando puedan ser impulsados también a nivel de empresa. Entonces, bueno, como les decía, lo incluimos en los lineamientos no salariales, el hecho de impulsar o trabajar o propender a que estos temas de la corresponsabilidad, las licencias especiales, estén incluidos en los lineamientos de los consejos de salario. En el mes de marzo, ni bien asumimos, firmamos un convenio con la Secretaría del Sistema Nacional Integrado de Cuidados para trabajar también en el vínculo entre el sistema de cuidados y el mundo del trabajo.
ese convenio incluyó instancias de capacitación a nuestros negociadores. Nosotros tenemos un staff de negociadores que muchos ya tienen vasta experiencia, 20, 15 años negociando, y siempre previo a cada ronda se hacen instancias de actualización, se los capacita en temas de economía, actualización normativa, y en este caso, en el marco de ese convenio con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y también teniendo una correlación con una política pública del gobierno, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y otra de las políticas que se está fomentando, estas capacitaciones para los negociadores. Ahí se los capacitó en, bueno, qué es el sistema de cuidados, cuáles son las normativas que lo rigen, las distintas licencias que ya existen en Uruguay, analizar de dónde se parte, porque estos temas ya estuvieron incluidos en la negociación colectiva en algún periodo anterior, entonces hay algunos sectores que ya tienen estos convenios. ¿Qué otras soluciones se han encontrado en otros países? Pensando, bueno, en licencia por cuidados, licencia por familiar a cargo, licencia por enfermedad familiar, distintas situaciones. También en pensar que estas cosas no reproduzcan, porque nos pasó en experiencias anteriores, que reproducían estereotipos de género. O sea, si por ejemplo solamente le damos una licencia para las mujeres, estamos reproduciendo el estereotipo de que es la mujer la que tiene que cuidar. Y nosotros ahí lo que estamos buscando en esto de la corresponsabilidad es que se vaya matrizando y contribuir desde el mundo del trabajo a este cambio social en la sociedad, de que también los varones son los que se tienen que involucrar en la tarea del cuidado. Entonces, nosotros en este momento preferimos empezar por menos días, que de repente en un sector el acuerdo pueda ser 3 días de licencia al año para varones y mujeres, o 2 días, o 1 día, o el día del control médico. O sea, empezar por ir poniendo esas pequeñas señales para varones y mujeres, para precisamente que a la interna de los hogares, cuando el niño se enferma o el niño tiene que ir al médico, no sea solamente la mamá la que elige faltar al trabajo, la que elige, sino que, bueno, yo también tengo el derecho, y que tanto varones como mujeres lo puedan hacer, blanqueando además situaciones que muchas veces sabemos que pasa, o que, bueno, se da una falta sin aviso, o se recurre a una certificación que capaz que no es, porque se enfermó el nene, no tengo con quién dejarlo y tengo que faltar a la escuela. Entonces, si tenemos 3 días en el año, 2 días en el año, para esas situaciones, la persona, esto que hablábamos también hasta de la reducción del estrés, bueno, falto al trabajo porque estoy usando mi derecho de tener 1 día de licencia en el año, 2 días. Entonces, aunque sea menos, pero creemos que en este momento dar la señal de introducir ese tema, y que ese tema sea para todos los trabajadores, tanto varones como mujeres, es mejor que otras licencias que se habían incorporado en otros momentos, que lo que hacían era reproducir esto de que, bueno, que la mujer es la que cuida. Ahí también miramos, bueno, cómo se resuelven estos temas en otros países. Otro ejemplo que es de las cosas que también lo estamos pensando para la ronda, pero que puede ser pensado para acuerdos entre empresas y sindicatos bilaterales, pero que el Estado puede ayudar, son los sistemas siempre, que se llaman, que son centros de cuidado entre empresas y sindicatos. Ahí el Estado, además de que nosotros podemos contribuir en el apoyo, en la información, y que algunos han surgido desde el Ministerio de Trabajo la iniciativa, ahí está la posibilidad de gestionar un convenio del sistema CAIF. Entonces el Estado ahí aporta muchas de las prestaciones, las condiciones, las partidas económicas que el CAIF pone a disposición. Ahí es una asociación civil, que puede ser una fundación o algo entre la empresa y el sindicato, o otro tipo de asociación civil, o a veces los sindicatos que tienen personería jurídica, que gestiona el sistema de CAIF,
Y en el caso de los centros siempre, que son empresa y sindicato y empresa, por eso el siempre, ahí la idea es que las partes pongan algo más, por ejemplo, un local, un pedazo, un sector de la empresa que se pueda acondicionar para recibir a los niños, y en el caso de que sean de horario extendido, porque los CAIF habitualmente son hasta 8 horas, en este tipo de centros se habilita que el centro esté 12 horas abierto, aunque se busca que el niño esté 8 horas, y en el caso de niños en edad escolar que puedan tener una atención a contrahorario de la escuela para contribuir. Ahí la semana pasada justo nosotros tuvimos una visita con los negociadores del ministerio a un centro siempre en La Paz, que es del ZUNCA y de la Cámara de la Cámara de la Construcción, y la idea es seguir coordinando este tipo de actividades para que las visitas puedan ser con representantes de las cámaras empresariales, con representantes de los sindicatos, lo mismo que las capacitaciones que nosotros hicimos para los negociadores, que tuvimos algunas instancias que fueron con extensiva la invitación a representantes de las cámaras empresariales y de los sindicatos, como para que entiendan un poco cuál es la línea en la que nosotros estamos impulsando. Más allá de que, como les decía, son temas que las partes son las que tienen que avanzar, la idea es que nuestros negociadores tengan como ese rol proactivo de que en el sector donde les interese avanzar, contribuir a que, que el avance se haga en la línea de no reproducir estereotipos, de verdaderamente apuntar a la corresponsabilidad, etc. Y otro tema que tenemos idea de empezar a incluir y que en la visita de la semana pasada también estuvo presente, es hogares de larga estadía o siempres para adultos mayores. Ahí la idea, existen en Uruguay hogares de larga estadía o centros diurnos, que son lugares donde los adultos mayores pasan parte de su jornada haciendo talleres, distintas tareas, y eso ayuda a las personas que tienen que ir a trabajar, saber que, que su padre o que su madre está en un lugar, que está cuidado, que está contenido, que está haciendo actividades, y muchas veces también hasta alargar lo que es el proceso de institucionalización, porque de repente con una teleasistencia, con un pasaje por un centro de día, hace que las personas demoren en el proceso de la institucionalización o de requerir otros cuidados más de 24/7. Ahí también la idea nuestra sería que se puedan generar centros de día para, o bien para la familia de los trabajadores o para trabajadores jubilados en el caso de algunos sindicatos. Nosotros este tipo de cosas, lo que decimos siempre es que es como un traje a medida, o sea, nosotros ponemos a disposición las distintas soluciones y no necesariamente en una empresa o en un sector tienen que convivir todas las soluciones, o sea, hay lugares donde de repente la población, ya sea masculina o femenina, tiene, porque tampoco pensar que son lugares para solo donde trabajan mujeres. Pueden trabajar muchos hombres, pero estar en edad reproductiva y que la solución sea un centro siempre para el cuidado de niños y niñas. En otros lugares, la gente está más grande, empiezan a tener el tema de los cuidados de los padres. Después, otras soluciones como lo que decíamos, la licencia. Entonces capaz que no están dadas las condiciones para pensar en un centro porque son poquitos trabajadores, pero se puede pensar en la licencia, en el día de cuidado, distintas soluciones, o pagar cápitas para centros de cuidado, sobre todo en la etapa de 0 a 2, que es cuanto más difícil hay oferta pública de repente de opciones de cuidado. Entonces, con estas cosas nosotros lo que decimos también, esto que hoy hablaba de los costos que tienen, es que no son costos para toda la vida, o sea, no todas las personas todo el tiempo tienen un niño o una niña de 0 a 2, son cosas que pasan. Sin embargo, cuando la persona está pasando por esa situación, eso puede hacer
que lo que hablábamos, que falte, que sea ausente, que no tenga, que el niño se le enfermó, todas esas situaciones que pasan y que hace que las mujeres se despeguen del mercado laboral, que vuelvan, que de repente consiguen un trabajo y no lo sostienen. Y sin embargo son cosas puntuales. Lo mismo cuando un trabajador o una trabajadora llega a la etapa de tener que cuidar a un adulto mayor, un padre, o sea, son cosas bien puntuales. Nosotros, funcionarios públicos, tenemos días de cuidados para adultos mayores y no es algo que la gente todo el tiempo... Son algunos funcionarios, alguna vez en el año, en alguna trayectoria, o sea, hay licencias también para tratamientos oncológicos, para niños, o sea, distintos tipos de situaciones que, como les digo, no necesariamente a la hora de pensarlas involucran al 100% y sin embargo a la persona que le toca le hace su 100%, porque saber que tiene ese derecho y no que se está ausentando, como decíamos, faltando, haciendo algo que está mal, digamos, o por lo menos no cumpliendo con el mercado laboral como se espera. Entre los beneficios que hay, que están estudiados, digamos, por ejemplo, o sea, ayuda a las empresas a no perder personal con talento y ya formado por las empresas. Muchas veces las empresas invierten en invertir, en capacitar y después, bueno, estas vicisitudes de la vida hacen que las personas tengan que retirarse del mercado laboral. Reducen la rotación del personal y por lo tanto los costos de selección de nuevo personal. Reducen el ausentismo, porque es lo que decíamos, se ordena más, son tantos días en el año, usando un derecho. Fomentan la lealtad del personal hacia la empresa. Está estudiado también que las personas valoran este tipo de situaciones, y así como el clima laboral, a veces se valora mucho más este tipo de permisos, de licencia, de flexibilidad para el cambio de turno, que un determinado nivel de remuneración. Mejoran el clima laboral, ya que se disminuyen los niveles de estrés. Aumentan el rendimiento personal y de la productividad de las empresas, también por esto del estrés. Se retienen talentos en el mercado laboral, porque las mujeres muchas veces están más capacitadas que los hombres, entonces esto que hablábamos de los periodos que se ausentan. Ahí un estudio que en Uruguay buscó evaluar estos impactos de la cláusula de corresponsabilidad, concluye que contribuyen a reducir el estrés que generan los cuidados en los trabajadores y trabajadoras cuando se solapan con responsabilidades laborales. O sea que reafirma esto que hablábamos de que también, a pesar de que tienen costos, para las ventajas también tienen sus beneficios. Por último, para ir terminando, dos temas que también desde la INATRA y desde el Ministerio de Trabajo tenemos como desafío en lo que es el mundo de los cuidados. Uno es las ventanas de oportunidad que se abren de los cuidados, en el mundo de los cuidados, del sistema de cuidados, como una oportunidad de empleo. Hay muchos también estudios y en otros países demostrados que en la sociedad del cuidado surgen nuevas tareas, nuevos empleos, o sea que también lo vemos como una oportunidad laboral. Ahí ya estamos trabajando en una línea con INEFOP, sobre todo para certificar competencias de mujeres que durante mucha parte de su vida, en esto que les decíamos, que son las que se han dedicado a cuidar y de repente tienen un expertise, tienen un saber hacer, lo han hecho toda su vida, a veces hasta en entrevistas laborales, bueno, ¿qué hiciste? Y bueno, cuidé a mis hijos, cuidé a mi suegra. Y entonces eso, transformarlo en una potencialidad y en el reperfilamiento o en los estudios para reinsertar personas en el mercado laboral, certificar esas competencias, en algunos casos acompañados de cursos o de algunos conocimientos para profesionalizar más, pero sí hay competencias para certificar. Entonces certificar esas competencias para que esas personas puedan estar en condiciones de empleabilidad en el mundo de los cuidados, en distintos formatos, ya sea
servicios de acompañante, hogares de larga estadía, educadores, distintos formatos, pero que ahí hay una potencialidad de mujeres que ya tienen un saber y que de repente con poca formación más y sí la certificación pueden estar en condiciones de empleabilidad dentro del sistema de cuidados, que eso es otra línea que estamos trabajando nosotros desde el Ministerio. Y el último desafío, esto es más propio de la DINATRA, es avanzar en temas de regulación de los asistentes personales, porque los asistentes personales se surgieron cuando surgió el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero ahí falta regulación, y incorporar a este grupo de trabajadores del cuidado a lo que es la negociación colectiva y a los consejos de salario. Ahí algunos ya tienen, en las distintas ramas de cuidado, ya tienen derecho a la negociación colectiva, sobre todo los más vinculados hacia la educación o algunos a la salud, pero no tanto así las personas de cuidado más de tipo doméstico o asistentes personales, como decíamos, no tienen derecho hoy a la negociación colectiva y a los consejos de salarios, y es otra línea de trabajo, otro desafío que desde la Dirección Nacional de Trabajo tenemos por delante. Así que bueno, muchas gracias, como les decía, por la invitación. Para nosotros es una línea de trabajo que nos interesa mucho y quedamos a disposición también, como les comentaba, para ampliar o para generar redes con el sistema de cuidados, con las distintas opciones que ya hoy desde el Estado existen para quienes les interese incursionar en estos temas o recibir capacitaciones más específicas sobre los modelos de otros países o todos estos temas que fuimos hablando. Gracias. Primero que nada, gracias Marcela por este espacio, por venir a este panel y darnos como este contexto también en qué están trabajando desde el Ministerio y cuál es la línea que quieren seguir en la temática de corresponsabilidad y los cuidados, que nos parece tan importante para seguir trabajando en conjunto con las organizaciones. Así que agradecerte y bueno, ahora seguimos con los demás paneles. Gracias. Bueno, ahora vamos a ir con el segundo panel. Bien. Sí, acá. Así que si pasan las chicas, ya las presento. Tenemos a Natalie Rodríguez, abogada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y actualmente trabaja también en representación del Ministerio de Trabajo. Y Estefanía Muso es HR Manager de Fusión Integral. Las chicas van a estar trabajando ahora, hablando del panel sobre un contexto internacional de los cuidados. Así que, bien, perfecto. Sí. Como dice ahí, para mí el tema de corresponsabilidad de corresponsabilidad de género es algo súper importante. Para mí es algo que falta mucha información en las empresas y es un trabajo en conjunto. La corresponsabilidad no solo es un tema de género, que es parte de lo que dice ahí, tiene como objetivo clave la igualdad de género, que pretende transformar el papel que juega la división sexual del trabajo en la subordinación social, económica y política de las mujeres. En sí, históricamente, las tareas de cuidado, como el cuidado de los hijos, de adultos mayores o las tareas del hogar, han recaído principalmente en las mujeres. Eso es algo que lo comentaba ya Marcela del Ministerio. Y esto, de cierta manera, nos limita a nivel profesional a seguir creciendo. Como dice ahí, también, no es solo la corresponsabilidad de género, sino a nivel social también. Es algo que involucra muchos factores, como la familia, el mercado, el Estado, la comunidad, los sindicatos también. Y como dice ahí, la corresponsabilidad de género refiere a la redistribución del trabajo no remunerado entre varones y mujeres que debe darse al interior de las familias y los hogares. Con respecto a eso, yo les traje
a modo de concientizar un ejemplo, supónganse una familia tipo que está, pónganle Sofía, es la madre que tiene un hijo y a su vez tiene una pareja. El hijo se enferma, Sofía tiene la posibilidad de trabajar remoto, perfecto, la pareja no, se va a trabajar. Siempre cae en la mujer la responsabilidad de quedarse el cuidado del hijo. Y porque trabajas remoto podés arreglártela. Entonces, con todo este tema me puse a pensar también en el ejemplo de, bueno, la mujer puede trabajar remoto, pero no deja de ser un trabajo. No dejamos de tener reuniones, no dejamos de tener, y más en el área de recursos humanos. Trabajan en una empresa donde les habla un montón de gente pidiendo licencia, pidiendo determinadas cosas, y nosotros tenemos que trabajar y a su vez estar en la casa con el cuidado del niño. Entonces me parece fundamental concientizar eso, ¿no? Que el trabajo remoto, por más que caigamos los cuidados, es un trabajo, no deja de ser así. Y mismo pasa, por ejemplo, en el caso, pónganse esta, Sofía también tiene 2 hermanos, donde los hermanos no pueden trabajar remoto y está el padre enfermo. Ah, pero que lleva la computadora para la casa de papá, es fácil trabajar desde ahí. No, no es fácil. Uno trabajando remoto tenemos que poner muchas cosas de nosotros, tenemos que reuniones, tenemos agendas, tenemos entrevistas, bueno, no le voy a decir todas las tareas de recursos humanos porque son un montón. Entonces también un poco concientizar desde ese punto también, ¿no? Que estamos trabajando remoto, sí tenemos la posibilidad, pero no tenemos que descuidar el trabajo justamente por los cuidados. Bueno, como dice ahí, ¿no? Como les comentaba recién, es el Estado, el mercado, la comunidad y fundamentalmente dentro del hogar de todos los miembros. Hay mucha falta de información de familia y no te lo están diciendo de mal. Te dicen, ah, pero estás trabajando remoto, puedes ir a hacerme un mandado. No, tengo que cumplir un horario, es como que medio difícil concientizar que se debe cumplir como si uno estuviese trabajando presencial en la oficina. Bien. Bueno, ahí un poquito de qué entendemos de género. Bueno, cuando hablamos de género nos referimos a los roles y expectativas que la sociedad nos asigna por ser hombres o mujeres. Estos roles que somos asignados cuando nacemos, por así decirlo, porque no es el sexo biológico, pero son roles que nos asigna la sociedad, influyen en los salarios, en los accesos a cargo de liderazgo, distribución de tareas y oportunidades de crecimiento. Si no lo cuestionamos, seguimos reproduciendo desigualdades. Entonces, yo he hablado con un montón de amigas y nos pasa un montón que la mujer como que siempre espera que se la reconozcan, ¿no? Como que siempre está en eso, bueno, yo me lo merezco, ¿y por qué me dieron a un hombre el cargo de gerente si yo tengo las mismas cualidades? Entonces, yo lo que invito es a hablar un poco más, a animarnos, a que tenemos las mismas posibilidades, si estudiamos lo mismo, ¿por qué no podemos estar en un cargo solo porque somos madres? Bueno, que nos den también esa justificación. Y me parece que con todo esto de corresponsabilidad de los cuidados es como una capacitación continua que tenemos que hacer y peleándola todo el tiempo por nuestros derechos y por tener la capacidad esa de crecimiento. Bueno, y ahí, ¿por qué hablar de género en las organizaciones? ¿No? Y quizás se pregunte, ¿por qué lo tenemos que llevar esto a las empresas? ¿No? Y en este caso, porque la diversidad y la equidad generan equipos más comprometidos, y eso está comprobado, más creativos y con mejores resultados. Además podemos implementar políticas que ayuden a equilibrar la carga, como licencias equitativas, flexibilidad horaria y oportunidades de crecimiento iguales para todos. Acá también voy a traer un caso que me pasó trabajando en una empresa, estábamos almorzando, un grupo grande, y teníamos una colaboradora que estaba embarazada. Perfecto, esa colaboradora obviamente le corresponde la licencia maternal, pero el padre fue el que tuvo el subsidio paternal, que eso significa que reduce la jornada o trabaja a medio horario para el cuidado del bebé. Y ahí se generó en la mesa como un debate, ay no, pero tiene que ser la madre que trabaja a medio horario, ¿por qué el padre va a trabajar a medio horario para quedarse con el hijo? Y ahí es como yo, nada, falta un montón hablar de este tema, falta un montón Y ahí fue cuando yo les dije, bueno, pónganse en el lugar de la madre, imagínate, el padre llega al mediodía a trabajar, la madre en el horario de descanso, porque si bien sigue trabajando, se puede dar una ducha, puede descansar, o sea, la ayuda que le brinda al otro lado. Y muchos ni siquiera sabían que el padre tenía esa posibilidad de tomarse medio horario. Entonces, ahí dije, falta un montón de información, un montón de capacitación con respecto a ese tema, que también, en caso de tener una familia y tener un padre o una madre, un padre es un apoyo fundamental para el cuidado de los hijos. Entonces, a modo de ejemplo, les quería traer eso, que me parece importante.
Bueno, esto es unos datos que ya más o menos los conocemos todos, son medios alarmantes, pero en resumen, las mujeres ganan en promedio un 25% menos que los hombres, solo un 30% de los cargos de liderazgo están ocupados por mujeres, es muy bajo a nivel global, y realizan el 75% del trabajo de cuidados no remunerados. Eso un poco lo que decía Marcela recién del Ministerio. Todos los trabajos no remunerados de cuidado de hijos, de cuidado de padres, de cuidado, recae sobre nosotros, ¿y quién nos paga por eso? Entonces, hoy en día, y lo traigo un poquito acá a Uruguay, pero a nivel mundial también, hay mucho necesidad de cuidado de salud mental. ¿Qué pasa con la salud mental de esa madre que está haciendo malabares, que el hijo lo llevo acá, que se me enfermó, que tengo a mi padre enfermo, llevo la computadora a trabajar de noche? ¿Qué pasa con ese estrés? ¿No? ¿Cuánto pesa más la plata en no perder? ¿No? Y ahí donde está el Estado, donde está el apoyo que recibimos para esas cosas. Es como muy difícil a veces vivirlo en el día a día. Bueno, eso es a nivel internacional. En otros países como los nórdicos se han implementado sistemas públicos de cuidado, licencias igualitarias. En América Latina estamos avanzando, pero aún queda mucho camino por recorrer. Era más o menos lo que me venías diciendo. Después otro tema que es para explicar el tema de género son las 5 R's de género, ¿no? Que son claves para avanzar. La primera es reconocer. Reconocer el valor de las tareas de cuidado, ¿no? Que sepan. La segunda tenemos también reducir la carga desigual de esas tareas, ¿no? Que sea medio equiparativo. ¿Por qué la mujer tiene que pagar si hoy en día en la sociedad que vivimos tenemos que trabajar todas porque no nos queda otra? Es como que es necesario reducir un poco ese tiempo y equiparar. Y ahí dice, bueno, ¿qué podemos hacer entonces para ayudar a que eso sea más ameno para todos? Bueno, primero es hablar de cuidado en todos los espacios, lo que les decía, falta mucha comunicación, hablar, concientizar, y como dice ahí, laborales, familiares, comunitarios. Después lo otro, promover licencias equitativas, horarios flexibles, servicios de apoyo. Que todo eso va a como bajar el estrés que tenemos mental todo el tiempo por esas cosas. Después dice, incluir el enfoque de género y de cuidados en las políticas organizacionales. Y sobre todo, compartir el trabajo de cuidado. O sea, me encantó esa frase, ¿no? El compartir el trabajo de cuidado. Después, siguiendo con las 5 R's, está el tema de redistribuir, que es redistribuir de manera equitativa entre familia, empresa, Estado y sociedad. O sea, tenemos que armarnos un mapita en la cabeza y, bueno, tratar de administrarnos para cumplir con todo. Después también es representar a las mujeres en los espacios donde se toman decisiones, ¿no? ¿Por qué, como les decía hoy, por qué en un rol de liderazgo no podemos estar al firme con el resto de la empresa? Y después, por último, reparar las desigualdades históricas que aún persisten. Bueno, eso es algo que se viene avanzando, como lo comenté anteriormente, pero es algo que hay que remarcarlo y hay que seguir y hay que continuar trabajando. Es un trabajo medio de hormiga para que haya una concientización de eso. Y por último, para no hacerlo tan largo, quería dejar a modo de reflexión, me anoté por acá, que la corresponsabilidad en los cuidados no es solo una cuestión de igualdad, es también una inversión en bienestar, productividad y sostenibilidad social. Como empresa podemos generar un gran impacto, creando entornos más inclusivos y políticas que ayuden a equilibrar estas responsabilidades. Y para eso me voy con algo final que para mí, en sí en las instituciones hoy en día secundarias tendría que haber alguna materia, llámenla corresponsabilidad o de género, donde preparen a esos estudiantes al mundo laboral y se le digan estas cosas. Por ejemplo, no, el padre se puede tomar medio horario si tienen familia, tienen el derecho, pueden, y que se digan un montón de cosas, de herramientas que los puedan ayudar y preparar mejores personas en el mundo laboral. Eso fue una idea que se me ocurrió, lo habíamos hablado con Nati, y me parece que estaría bueno reforzar eso en la educación, pero desde chicos, para que se preparen, y cosas que pueden pasar lamentablemente y que no, como esa desigualdad. Mirá, vos capaz que podés estar en el mismo cargo que un hombre y cobrar menos, pero ¿cómo? Entonces le abrís un poco la cabeza a esos jóvenes y los preparás para el mundo laboral, que vengan con otras herramientas y que esas cosas no pasen, que te llame la atención. Ay, ¿qué pasó el padre? No, entonces como que eliminar de a poco esa brecha, y me parece que si se implementa desde los más chicos algún taller, ya sea 1 hora por semana o lo que sea, es algo que les va a quedar resonando y concientizando un poco más. Así que eso por mi parte. Muchas gracias a todos.
muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a situarnos en algunos conceptos el día de hoy, sobre todo en el reconocimiento de los cuidados a lo largo de toda la vida, y esto nos ubica en el reconocimiento como un derecho que dinamiza la economía. Por lo tanto, en este sentido, vamos a ver que nos obliga a plantearnos y a repensar un modelo de desarrollo. La sociedad del cuidado, entonces, sitúa distintos aspectos en el centro del debate, sobre todo la sostenibilidad de la vida, la interdependencia de las personas, el medio ambiente y el desarrollo socioeconómico. Y de estas políticas de las que vamos a hablar en la mañana de hoy, constituyen herramientas fundamentales para lograr esta corresponsabilidad tanto social y de género que tanto nos preocupa, ¿no? Que estamos poniendo en el centro del debate y que vamos a analizar la mañana de hoy. En este sentido, entonces, vemos que estas políticas, este conjunto de políticas de cuidados, además del análisis teórico, representan algo muy importante, que son una estrategia de inversión. En este sentido, esta inversión nos va a brindar un alto retorno social, o sea, para la sociedad en su conjunto, y además nos va a brindar un retorno económico. En ese sentido es que tenemos que situarnos y dar la importancia que tiene este conjunto de políticas de cuidados. Y además, como bien se dijo en la mañana de hoy por parte de la Directora Nacional de Trabajo, es muy importante y son muy importantes porque van a generar empleo de calidad. ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Bueno, la generación de empleos de calidad y con eso también posibilitar mayores posibilidades económicas de trabajo a las mujeres para lograr su autonomía. En el contexto internacional, bueno, hay un largo recorrido y un largo camino respecto a todos estos temas. Ya desde el año 1977 los Estados miembros de la CEPAL han logrado distintos acuerdos en este ámbito de las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que formaron una agenda regional de género, ¿no? Vemos que desde hace muchos años, desde hace décadas, que se viene creando esta agenda, esto que hoy estamos poniendo sobre la mesa. Esta agenda lo que nos da son políticas, o nos brinda guías a las políticas públicas para lograr todas estas cuestiones que se dirijan a la igualdad de género, a garantizar los derechos y sobre todo buscar esto de la autonomía económica de las mujeres. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de generar sociedades más igualitarias, ¿no? Más justas y más equitativas. Y en este sentido, ¿qué han hecho los gobiernos? Bueno, han aprobado una serie de acuerdos, si se quiere, o bueno, alianzas para reconocer los cuidados como un derecho también y ponerlo en el medio también del debate económico. Y estos compromisos lo que han hecho, han incorporado la medición del uso del tiempo y también le ha dado el reconocimiento y un valor económico a las tareas de cuidado. Además, entonces, esto de los cuidados no solamente se va a quedar en el ámbito teórico, sino que también tiene gran valor en el reconocimiento de las democracias, ¿no? Del avance de las democracias y buscar el bienestar social para todos. Por lo tanto, han sido el eje de estas políticas y de estas agendas regionales que vamos a analizar la mañana de hoy. Y además también es muy importante ver que todo esto tiene un impacto en la economía, ¿no? En la economía, por lo tanto, tenemos que lograr incluirla en esto de los temas tributarios, ¿no? Ponerla en el centro de las cooperaciones tributarias y las políticas macroeconómicas. Vean ustedes que el debate es mucho más amplio, ¿no? No nos quedamos en cuestiones teóricas, sino que cuestiones centrales de los países, políticas macroeconómicas que van a hacer a nuestros países. Los cuidados, bueno, vemos que desde el año, ya desde el año 2022, que se hizo la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, ya en nuestro país se han hecho, en nuestra región, perdón, se han hecho contribuciones muy cruciales en el tema de los cuidados. Y esto ha adquirido relevancia no solo a nivel regional, sino que se ha tomado a nivel internacional. En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 77 del año 317 del año 2023, proclamó el día 29 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Bien, por lo tanto, esa va a ser una fecha conmemorativa y una fecha muy importante porque vamos a recordar la importancia que van a tener los cuidados en nuestras sociedades.
También en el año 2024, en el ámbito del ECOSOC, también se habló y se puso sobre la mesa la promoción de los cuidados y el apoyo para el desarrollo social. Por otra parte, desde el ámbito de la OIT, en la 112 Conferencia Internacional de Trabajo que se llevó adelante en el año 2024, también se habló del tema de los cuidados y se reconoce, ¿no?, el tema de los cuidados y el trabajo decente, y ahí lo que se define, y es muy importante para nosotros, el concepto de economía de cuidado, y hace referencia entonces a esta actual organización de trabajo que sigue siendo desproporcionada respecto a las mujeres, es decir, sigue recayendo, más allá de los debates y la puesta sobre la mesa del tema, sigue recayendo en las mujeres. Por lo tanto, vemos que todos estos acuerdos, deliberaciones sobre el cuidado, tanto a nivel regional e internacional, han contribuido, en definitiva, a que se implementen políticas públicas por parte de los países, tanto en los sistemas nacionales como supranacionales y internos de cada país. Lo que le quería contar, o sea, todo esto es una información muy reciente que quiero compartir con ustedes la mañana de hoy, es que hace pocos días culminó y se llevó a cabo la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que fue organizado por la CEPAL y ONU Mujeres. Esto fue un ámbito muy importante porque se hace esta conferencia a 50 años de la primera conferencia de Beijing, y en esta conferencia que participaron representaciones de los países, representaciones, también existió una representación de la sociedad civil. Aquí lo que se presentaron, bueno, se hicieron varias discusiones y se presentó un documento muy importante por todo el análisis que lleva de todo el tema de los cuidados y la evolución durante estos años. Este documento que se presentó, entre otros, ¿no?, porque se presentaron más documentos, fue La sociedad del cuidado, gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con igualdad de género. Este material ustedes lo pueden encontrar fácilmente en internet porque está publicado allí y esta es la carátula de esa publicación. Y en esta publicación hay muchos puntos a analizar, pero un punto muy importante que quisiera compartir con ustedes la mañana de hoy es este, ¿no? Cómo cambiamos el paradigma, cómo impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género. Y en este sentido, simplemente esto es una reseña, ¿no?, porque hay muchísimos puntos a analizar, pero lo que les traigo es, bueno, la economía política y el diálogo social como instrumentos para lograr esto del cambio de paradigma. Y en este sentido, bueno, también tenemos esto de avanzar hacia la comprensión de los cuidados como un bien público global. Y la planificación y acción estratégica de múltiples actores para enfrentar escenarios cambiantes con diálogo social. Y aquí les hago un paréntesis. En este sentido, nuestro país está llevando adelante un diálogo social. ¿Qué les quiero decir con esto? Que toda esta discusión teórica, en parte, en nuestro país hay una aplicación práctica de estos temas o de estos conceptos, ¿no? Y estamos llevando adelante un diálogo social que se está desarrollando por parte del Poder Ejecutivo, en el cual participan actores sociales y sociedad civil. Y es muy importante, ¿no?, porque hace años que no hacíamos un diálogo social de estas características. ¿Por qué? Porque este diálogo social se está moviendo al interior del país. Es decir, está escuchando la voz de los distintos actores del interior del país, lo cual es muy importante porque a partir de la voz escuchamos las necesidades reales de nuestra gente. Por lo tanto, vemos que este instrumento de diálogo social, podemos decir, si el día mañana vamos al exterior, podemos decir, bueno, hoy en nuestro país estamos poniendo en práctica una de las políticas que se han presentado en estos lineamientos internacionales. Y en este sentido, bueno, vamos a analizar cómo llegamos, cómo pasamos de los cuidados como concepto, ¿no?, como definición teórica, a lo que sería el cuidado como bien público. ¿Qué es a lo que queremos llegar? El cuidado como bien público. ¿Qué necesitamos para eso? Bueno, visibilizar, construir, impulsar. Y en este sentido, bueno, vamos con el aporte de los distintos sectores, tanto en la provisión de cuidado como en la generación de conocimiento, vamos a visibilizar el derecho al cuidado y además los beneficios para el bienestar colectivo, ¿no? En este camino, ¿no?, de que queden los cuidados como algo individual, como algo dentro de la familia, pasarlo a los cuidados como un bien público, un bien de la sociedad. Por otra parte, las respuestas a las necesidades individuales y colectivas que aseguran la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, bueno, ¿cómo lo vamos a llevar al bien público? Construyendo consensos sobre la dimensión social y ambiental y económica de los cuidados. Y por otra parte, la planificación entre múltiples actores para el diseño de infraestructura y servicios y la garantía de los derechos,
lo tenemos que impulsar a través de políticas de Estado con sostenibilidad financiera y multilateralismo renovado para la sociedad del cuidado. Es decir, estamos transitando este camino, ¿verdad? Nosotros queremos llegar a los cuidados como un bien público, sacarlo del ámbito individual. Por otra parte, quisiera compartir con ustedes que en este congreso, que culminó el 15 de agosto, vean, hace unos días, es muy reciente este material, se firmó o se puso sobre la mesa el compromiso de Tlatelolco, que establece entonces estas acciones, o sea, este compromiso de los estados lo pone en papel, lo pone como una proyección en este periodo de tiempo, del 2025 a 2035 para América Latina, para acelerar el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado, mediante todas estas transformaciones del ámbito político, del ámbito económico, social y cultural, y también pone sobre la mesa el tema ambiental, que es muy importante. El acuerdo entonces reconoce como la propuesta, lo propone la sociedad de los cuidados y también nos da un nuevo paradigma para el desarrollo sostenible, la igualdad y la paz, y prioriza esto de la sostenibilidad de la vida y los cuidados, y además también nos trae el tema del medio ambiente. Perdón, antes de ir a los comentarios finales, les quería traer esto del compromiso, unas reflexiones en palabras de una muy buena amiga que se llama Claribet Palacios. Ella es una mujer afro, primera presidenta del Gremio de Trabajadoras Domésticas de Colombia, que participó en este evento por la sociedad civil, y ella me contaba, ¿no? Cuando le pregunté, bueno, ¿cómo fue la experiencia? Contame algo. Y ella me resumía este encuentro y este compromiso de Tlatelolco en el sentido de que ahora lo que falta es el compromiso de los estados, ¿no? Que esto no quede en papel, que cada estado lo tome y lo haga realidad, ¿verdad? Lo materialice, porque en definitiva todas estas discusiones, estos encuentros, estos esfuerzos internacionales pierden sentido si los países no lo hacen parte y no lo ponen en sus políticas públicas. ¿Bien? Para finalizar, bueno, decimos que el reconocimiento por parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe de la integralidad de los derechos de las mujeres, la adolescencia, la adopción de marcos normativos en materia de igualdad, bueno, todo lo que se ha venido haciendo durante todas estas décadas es muy importante, y en realidad lo que han hecho, han formado una teoría o un conjunto legislativo en base a la igualdad formal de hombres y mujeres, ¿no? Pero la igualdad sustantiva todavía no la hemos alcanzado. Ya vemos en los datos, vemos en todas las discusiones que, bueno, falta muchísimo trabajo de los estados para alcanzar verdaderamente la igualdad sustantiva, ¿no? Todavía entonces persisten estas brechas de desigualdad y es muy importante entonces poner los esfuerzos para superarlas, porque sobre todo por este contexto internacional y regional incierto en el cual vivimos continuamente, ¿no? Lo que sí es importante, y lo que quería remarcarle, es que América Latina y el Caribe sí lideran esta discusión, ¿no? Y se ha posicionado en la región, ¿no? En esto de reconocer el derecho al cuidado como un derecho humano. Y además también se ha posicionado en esto de defender al derecho al cuidado como un bien público, global, y un pilar central de desarrollo sostenible. Por lo tanto, estos puntos han contribuido también al debate mundial. Es decir, desde nuestra región estamos contribuyendo, estamos creando muchas cuestiones para el ámbito y el debate internacional. No obstante, entonces, lo que tenemos que tener claro, lo que sí queremos compartirles el día de hoy, es que estamos transitando entonces un tiempo de las mujeres, ¿no? Estamos transitando el tiempo de los cuidados, pero el horizonte es la sociedad de los cuidados. Y ahí es donde todos debemos aportar desde los distintos ámbitos en los cuales trabajamos. Muchísimas gracias. Y ahora les vamos a compartir un video. La República de Argentina presentó una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el tribunal se pronunciara sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Esta solicitud abordó explícitamente las cuestiones del derecho humano a cuidar, a ser cuidado y el autocuidado, así como la igualdad y no discriminación en materia de cuidados. Asimismo, los cuidados y su vínculo con el derecho a la vida, la familia y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Además, incluyó referencia a las obligaciones que tienen los estados
contexto sobre género y corresponsabilidad y dónde está hoy la región. Ahora vamos a avanzar con el último panel, así que es corresponsabilidad en acción. Invito a que suban acá a la tarima a Valeria, gerente de recursos humanos de Aloj Montevideo, Verónica Marín, doctora en familia y directora técnica de la Clínica del Estrés, y Matías Pranini, estudiante de licenciatura de filosofía, política, filosofía y economía de la UEB. Chicos, bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar, como bien decía Mafe, con el último panel, que es corresponsabilidad en acción, conciliación entre vida laboral y personal, con las dos profesionales, la doctora Verónica Morín y Valeria. Bien, entonces, para comenzar les comentamos que vamos a partir del análisis de unos datos que hicimos en una relevación a partir de una encuesta en la cual participaron 35 organizaciones o instituciones. ¿Sí? Entonces, los principales resultados de la encuesta nos muestran que casi el 50% de las empresas o organizaciones cuentan con medidas para la conciliación entre la vida personal y la vida laboral. Un 23% está en proceso y un 30% no cuenta con medidas. Estos números pueden interpretarse de diversas maneras. Sin embargo, creo, desde mi posición, el 50% significa un gran número y que el 22% esté en proceso nos habla de que estamos en camino hacia, aún no lo hemos logrado del todo, pero estamos en camino a lograr la conciliación, ¿verdad? Entonces, para nombrar algunos de los resultados de la encuesta, eso es lo que comentábamos recién, un 65% de las organizaciones tienen espacios de lactancia. Bueno, esto es un porcentaje curioso, porque cuando nosotros pensamos en corresponsabilidad, en cuidados, lo que solemos pensar es que lo más complicado de todo es la cuestión logística, ¿no? Que las empresas quizás no tienen presupuesto suficiente como para asignar lugares de lactancia, en este caso, pero lo que vemos por el resultado de la encuesta es que ese desafío lo estamos sabiendo sortear de una manera correcta. Entonces, las cuestiones que son más logísticas o, si se quiere, administrativas presupuestales, se están sabiendo manejar de una buena forma. Por otro lado, algo que nos dejó positivo la pandemia fue la aparición de este tipo de trabajo remoto híbrido, que, como bien decían mis compañeras anteriormente, permite o facilita el cuidado de ya sean menores a cargo, personas con discapacidad o adultos mayores, pero lo que tenemos que seguir trabajando es que no sean solo las mujeres las que tengan este tipo de trabajo remoto híbrido y sobre ellas recaiga el cuidado, ¿no es cierto? Por último, un 40% de las organizaciones encuestadas permiten horarios flexibles o jornadas reducidas. Y esto es fundamental por algo que la doctora Morín va a tratar a continuación, que es el bienestar, no solo de las personas a las que cuidamos, sino del bienestar de los cuidadores. Es fundamental. Si nosotros partimos del bienestar de los cuidadores, podemos asegurar el bienestar de las personas que cuidamos. Entonces, como conclusión de algunos datos de la encuesta, lo que podemos decir es que hemos avanzado bastante, desde mi punto de vista, en lo que tiene que ver con cuestiones más logísticas o cuestiones de corte administrativas, como comentábamos recién, cuestiones presupuestales, pero cuestiones que no implican necesariamente un cambio cultural, cuestiones que no implican un cambio estructural o transversal dentro de las organizaciones, que transformen realmente la cultura organizacional. Por ejemplo, tenemos que la formación y sensibilización de los cuidados es un 5,7%, que es un número súper, hiper bajo. Como comentaba Natalie, sobre la necesidad de capacitación constante, estoy de acuerdo con ella y este número lo refleja. Necesitamos capacitación constante.
lo mismo que Marcela Barrios cuando comentaba que el Sistema Nacional Integral de Cuidados, junto con INATRA, está fomentando instancias de actualización normativa. O sea, acá vemos la importancia de que esos espacios tengan lugar, ¿verdad? Y por último, comentar la licencia extendida para padres, que es un 25%. Respecto a esto, les hago una pregunta, y es, ¿cómo es visto dentro de la organización a un padre que toma este tipo de licencias? ¿Sí? Acá tenemos dos tipos de barreras. La primera es una barrera legislativa, es decir, en primer lugar tiene que aparecer la ley, ¿sí? Pero además de eso, dentro de las organizaciones hay otra barrera que es una barrera cultural que tenemos que superar, y es los prejuicios que tenemos alrededor de dejar que los varones formen parte de los cuidados. Propio de los varones. Exacto. Ahora una cuestión técnica, pero repasarla muy por encima. Tenemos dos tipos de leyes y lo importante para destacar en este momento es que las políticas de corresponsabilidad existen de un modo constitutivo, es decir, son las leyes constitutivas. ¿Qué significa esto? Que son leyes que primero se instalan en la sociedad para fomentar luego la aparición de una conducta, ¿sí? Es decir, no funcionan como las leyes comunes, que primero hay una conducta en la sociedad y posteriormente se hace la ley. Entonces, ¿qué significa esto en nuestro caso o en las cuestiones de políticas de corresponsabilidad? Que, de nuevo, no solo se necesita la ley, sino que se necesita que esté acompañado de un cambio social. Algunos datos más es que más del 50% de las personas que acceden a este tipo de conciliaciones entre la vida personal y la vida laboral de estas organizaciones son mujeres, y solo en el 20% de las organizaciones el uso es equilibrado en género, lo que también demuestra o reafirma lo que venimos comentando hasta ahora, ¿verdad? Y para destacar las principales barreras tenemos la falta de lineamientos normativos, la cultura organizacional o resistencia interna y el desconocimiento sobre el tema, lo que trae de nuevo a la mesa la cuestión de la formación constante, ¿verdad? Que debemos llevar a cabo. Así que como conclusión del aporte que yo puedo dar es que no hace falta solo un cambio legislativo o fomentar la parte legislativa, sino también hacer un cambio cultural o que desde recursos humanos hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para poder modificar la cultura organizacional y abolir cuestiones de género. Así que le doy paso a la doctora Morín para que siga con la presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos, agradecer la invitación. La verdad que en todas como la conversación de hoy me vi muy identificada en muchos temas. Yo soy, como ustedes saben, dijeron muy bien, médico de familia, también soy médico laboral y psicólogo médico, y me especializo desde hace 15 años en la investigación del tema de estrés. Así que el estrés es una palabra muchas veces dicha y pocas veces definida. Bueno, ¿no? En todos lados lo vemos en los medios de comunicación. Acá lo escuché más de 17 veces la palabra estrés en los distintos ponentes. Y a mí me gusta contar, no puedo dejar oportunidad que tengo para contar, que el estrés es una inteligencia natural que tenemos que nos ayuda en la vida cotidiana. No podemos vivir sin respirar, no podemos vivir sin dormir, no podemos vivir sin estrés. De hecho, mi libro, que está recientemente publicado, se llama Vivir con estrés. Lo que tenemos que aprender es a gestionar. Me encantó la invitación a este tema. Me encantó cuando nombraron varias veces lo de que las mujeres ganan cierto porcentaje, 25 o 30% menos. Yo le agrego otra oración, que es que nos recibimos en general con mejores notas que los varones cuando egresamos de la universidad. Si tendremos trabajo por delante. En mi rol académico tengo la fortuna de estar trabajando para América y el Caribe desde hace muchos años. Viajo 2 veces, por ejemplo, a México como docente invitada, y eso me da, entre otras satisfacciones muy grandes, un nene muy grande para mis investigaciones. En México estaba chequeando anoche 38 millones de cuidadores. Imagínense si tendremos ahí datos para poder sacar, para poder aprender, como decía Marcela, para ver qué se hace en otros lados y replicar lo que internacionalmente funciona para nosotros. Y dentro de los cuidados, lo que observamos
es, desde mi especialidad, la medicina, es que hay un síndrome del cuidador. Y ustedes que están en el área de recursos humanos están seguramente muy familiarizados con el tema burnout, ¿no? Bueno, este es el burnout del cuidador. Existe como tal, existe como síndrome. ¿Y qué características tiene? Tiene las características propias de las enfermedades que están en la línea de la salud mental. Ansiedad, depresión, insomnio, por ejemplo, como alguna de las puntas de este iceberg que acompaña a ese cuidador que los datos estadísticos nos cuentan que hay 3 características. Yo trabajo todo el tiempo con personas que cuidan. Imagínense en mi rol personal de la salud, trabajo con mamás, trabajo con papás, trabajo con líderes de empresas, todas personas que cuidan. Y lo que tienen en común todas es que cuidan muchas veces a costa de ellos mismos. Eso es lo que le pasa al cuidador. Y una de las cosas que en medicina vemos es que la persona, el cuidador principal, porque también hay una diferencia entre quién es el cuidador principal en esa familia, en ese grupo, y quiénes son los otros cuidadores que también están vinculados en esa red. Vemos que cuando tenemos un cuidador principal e indagamos acerca de cómo viene su propio cuidado de la salud, vemos que hace mucho tiempo nos hacen un chequeo médico preventivo. Ahí es cuando pongo un ejemplo concreto de cómo dejan de lado su propia salud y su propio bienestar. Como decía mi compañero recién, cuanto mejor esté el que cuida, mejor la calidad va a brindar a las personas a las que está brindando esa asistencia. Y eso lo hacemos un mea culpa también del otro lado del mostrador, los médicos. ¿Cuántas veces ustedes, a menos que hayan ido a un médico de familia casualmente, les han preguntado, más allá del síntoma por el cual ustedes consultan a su médico, si ustedes están a cargo de alguien en su casa? Y lo toma eso como un dato clave para las recomendaciones que va a dar. Muchas veces, cuando nosotros somos pacientes, porque nosotros los médicos también somos pacientes, y antes de ser médicos también fuimos pacientes, no creemos importante mencionar que tenemos niños a cargo, que estamos cuidando a nuestros abuelos, que estamos cuidando a nuestros papás. Y sin embargo es un dato súper importante y que nuestro médico de cabecera debería considerar para dar algunas recomendaciones. Esas recomendaciones del cuidador, porque no me quiero extender tanto tampoco, van a ser las que son casi de sentido común, pero a mí me interesa mucho recalcarlas. Cuidar el dormir bien, hacer ejercicio físico, tomar tiempo para sí, y una alimentación que se alinee con una alimentación saludable. Esto que es básico para cualquiera, en el cuidador notamos que está a veces sumamente descuidado. Entonces ahí es donde hacemos énfasis y es donde nosotros tenemos que colaborar con ese consultante para poder brindarle esos espacios. Nosotros vamos a la literatura, dice, bueno, para el cuidador que pida ayuda, que se deje ayudar. Si no somos el cuidador principal, somos nosotros cuidadores, identificar ese cuidador principal en nuestras familias, en nuestras organizaciones y poder ofrecerle ayuda concreta. También damos habilidades comunicacionales a ese cuidador para que cuando alguien diga necesitas ayuda, pueda rápidamente decir gracias por preguntar. Lo primero que tiene que decir, porque lo primero que te va a decir es no gracias, no te preocupes, porque generalmente es una forma de evadir o de contestar rápidamente sin pensar, pensando que el otro está preguntando por compromiso. Entonces les enseñamos a decir, gracias por preguntar, necesito tal cosa. Y tener claro ese cuidador cuáles son las cosas o las tareas que rápidamente puede delegar y le podrían ayudar. En eso nosotros profesionales tenemos que ayudarlo a cada cuidador a identificar cuáles serían sus puntos y sus fortalezas. Muchas de las cosas que recomendamos además son gratuitas, porque recomendamos tomar una caminata de 20 minutos así con este sol, porque ahí estamos potenciando la vitamina D, estamos haciendo que la serotonina natural se secrete sola y que nos baje el cortisol, que es la hormona del estrés y que muchas veces está alta en estos cuidadores y por eso los otros síntomas que les mencionaba hoy, cuando el cortisol está alto, que esa es parte del estrés crónico, lo que nos hace es dormir menos, tenemos problemas gastrointestinales, podemos tener cefaleas, es decir, el cuerpo se expresa y el cuerpo habla de este estrés que estamos sintiendo. Bueno, tengo 2 o 3 y ya redondeo. El cuidado del cuidador, bueno, es una tarea muy invisible, nosotros vemos que es una tarea que muchas veces es muy invisible y la mayoría de las veces recae a las mujeres. Hoy cuando pusieron algunos ejemplos, yo tengo una autorreferencia. Cuando nació mi hija, también soy mamá, mi esposo ganó un premio, una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, 2 años. La bebé tenía 1 mes, todo el mundo la felicitaba.
Yo digo, ¿qué hubiesen dicho si la que hubiese tenido que viajar por 2 años hubiese sido la mamá y esa bebé de 1 mes hubiese quedado sola? O sea, es también la sociedad, es esa mirada que tenemos, y es que es impensable que esa bebé de 1 mes quedara sin la mamá porque había ganado la beca, pero que el papá en realidad se le celebraba. Imagínense, en esos 2 primeros años de mi hija fueron muy difíciles para mí porque estaba mi esposo en otro lugar. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, lo que dijimos, un cuidador agotado ve reducida la calidad del cuidado que brinda, lo que dijimos del estrés, donde se refleja como lo podemos ver, y bueno, ¿cuáles son las claves? Necesidad de inversión en la salud colectiva, la corresponsabilidad se expresa de garantizar que los hombres también sostienen el cuidado y son apoyados y reconocidos. ¿Qué necesitamos en las 3 áreas? En lo personal, que cada cuidador tenga espacios reales de autocuidado. Primero tiene que ese cuidador tener un espacio donde reconozca qué es lo que a él identifica como autocuidado. Porque cada uno tiene su pool de herramientas que son personalizadas. A uno lo va a descansar escuchar música, al otro hacer un poco de yoga, al otro salir a caminar, al otro cocinar. Hay que ver cuál es el espacio, identificar ese espacio y tratar de que ese cuidador tenga ese espacio para poder recargar sus energías. En lo organizacional, totalmente de acuerdo con todo lo que se dijo. A mí me gusta muchísimo el mundo de los recursos humanos y todas las posibilidades y la creatividad que ustedes generan en distintas organizaciones. Como médico laboral trabajo en muchas empresas, en los jefes médicos de algunas de las empresas, y allí la cantidad de ideas, y es ideas, a veces es costo, como se dijo, pero a veces son más que nada tener las ideas y tener la conciencia de. Por ejemplo, ¿cuántas veces en sus organizaciones han creado talleres especiales para todos los empleados que son cuidadores? Y casi que me van a decir cero, no se estila mucho. Y lo digo también porque muchas veces voy como tallerista y para lo que más cerca me contratan es para dar una conferencia que tengo sobre carga mental femenina. Es lo más cerca. Y algún día de la mujer, el 8 de marzo, ahí también, como que se trata más el tema. Pero si no el tema propiamente dicho, como tal, a mí nunca me han llamado para justamente trabajarlo al interior de las organizaciones. Y a nivel social, bueno, todo lo que se dijo, visibilizar y que necesitamos que de esto se hable más, que haya más psicoeducación al lado de mi lugar. Y bueno, cuidar nunca debería implicar descuidarse, así que los invito a todos a cuidar de sí mismos. Gracias. Yo voy a hablar un poquito de la parte de recursos humanos. La idea esta es, primero que nada, diferenciar un poquito lo que es sexo y género, ¿sí? Las leyes muchas veces dicen hombre, mujer, varón, mujer. Entonces las leyes, y hoy por hoy las leyes no están acompasadas con los ritmos sociales y culturales que estamos teniendo. Hoy tenemos familias monoparentales, familias del mismo sexo, entonces las leyes muchas veces no acompañan eso. Imagínense una familia compuesta por 2 papás, ¿sí? La ley me da 13 días de licencia, no más, para eso. Y 2 mamás, ¿quién tiene la licencia y quién va? Entonces, las leyes a veces están un poquito más lentas de lo que va la sociedad. Tenemos que tener en cuenta que el género es una construcción social, ¿sí? Más allá del sexo. Entonces, lo que se vive hoy acá en el Uruguay, en esta época, en este siglo y en este momento, no es lo mismo que se pasó hace 20 años atrás y no es lo mismo lo que están pasando mujeres en otros países. Incluso en Latinoamérica es muy diferente. Las leyes laborales son muy diferentes a nivel internacionales, incluso con Argentina, con Brasil, que somos pegaditos. Entonces, la idea es muy lindo todo esto de género, sexo, todo, y estamos un poco atrasados. Bueno, ¿qué hacemos en recursos humanos? Ese es el tema, porque a mí legalmente hay unas cosas que me impiden hacer en el BPS, ¿no? Me impiden darle. Y cómo yo vendo, en decir, costos, porque poner a un papá que me ponga más días de licencia cuando no le corresponde, hay un montón de cosas. Entonces hay que trabajar ese frente para la empresa. Nosotros en recursos humanos somos un poco bisagra, ¿sí? Y tenemos que también trabajar lo cultural de la empresa. ¿A qué voy? Y con nosotros mismos. Porque muchas veces nos pasa, ¿sí?, que viene
un varón me dice, necesito coordinar la licencia porque tengo que cuidar a mi mamá. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Como me da culpa también eso, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo ven los compañeros? ¿Cómo? Incluso el jefe. Bueno, vamos a hablar con el jefe. Si fuera una mujer que hiciera eso, incluso movemos cielo y tierra para que tenga esos días y vemos cómo hacemos. Un varón, ¿cómo hace? O mismo, tenemos habla de lactancia. El varón le quiere dar porque la mamadera o lo que sea. Tenemos que ver eso. Pasa para afuera, ¿sí? Cuando van a los médicos, el control de un bebé, ¿por qué no vino la mamá y vino solo el papá? Eso pasa. Pero eso no podemos hacer nosotros nada, pero sí podemos generar espacios para cambiar, tratar de ver qué podemos solucionar entre todos esas cosas. Hacer talleres, cambiar un poco la mente, cambiar el concepto género y sexo es fundamental, que son dos cosas totalmente diferentes. El sexo es el biológico, el legal, todo. El género es una construcción social, sociopolítico, ¿no? Entonces tenemos que tener muy bien esa idea. Hoy por hoy podemos tener varones trans gestando. Claro, loco, ¿no? Pero podemos tener varones trans gestando y legalmente son varones, pero están gestando. Entonces, ¿cómo hacemos con la licencia por paternidad? Ahí. ¿Me entienden a lo que voy? ¿Cómo hacemos también para hacer todo el tema del cambio del nombre de la persona? Y después que se cambie la persona el nombre, ¿cómo hacemos para que tenga las leyes laborales correctas? Un varón trans hacerse el día del PAP. Lo mismo pasa con los cuidados. Ese varón trans que va a ser papá, que gestó, el cuidado va a ser de la pareja, va a ser de él. Entonces, todas esas cosas que parecen medias sacadas, está pasando. Y recursos humanos es un gran eslabón para empezar con el granito de arena, empezar a cambiar desde nuestra perspectiva cómo podemos ayudar a ese talento a pasar ese proceso, ¿sí? Y cómo nosotros podemos hacer dentro de la empresa, tratar de poner, no cambiar, pero poner el tema en la mesa. Que cada uno, que es lo que yo pretendo hoy con lo que estoy diciendo, que cada uno se vaya por esa puerta y piense en cada cosa de cuidados y de género y de sexo que tenemos todos los días. Porque tenemos todos los días, incluso cuando hacemos al ómnibus, cuando vamos a la calle, todo cuidado, ¿sí? Es frágil una niña o un niño de la escuela, el cuidado que tenemos nosotros, el varón o mujer hasta los 12 años tienen el mismo cuerpo y sin embargo le ponemos una carga, a ver qué me ayuda con esta mesa, y buscamos primero los varones. Lo mismo pasa en la empresa, ¿sí? En la empresa, bueno, necesitamos mover tal cosa y puede ir un varón, de 50 kilos, 1,20 m, y puedo ir yo, 1,70 m, con 70 y pico kilos, y voy al gimnasio y levanto 200 kilos en las piernas, o sea, evidentemente, pero por una cuestión de género y de cómo se ve el cuidado. Me cuidan más a mí siendo mujer que hombre. Entonces, los invito, ya voy cerrando, y los invito a eso, a pensar, ¿sí? qué preconceptos tenemos nosotros, qué paradigmas tenemos que voltear, cambiar, ¿sí? qué tenemos que poner arriba de la mesa y cómo podemos acompañar a destiempo a las leyes. Las leyes a veces demoran un poquito más, están un poco a destiempo de lo que está pasando. Y más los que trabajamos con jóvenes, pasa mucho eso. Entonces, ¿cómo acompañamos todo eso? Y otra cosa fundamental, ¿cómo vamos a sacar el rol de la mujer del cuidado si no le damos cabida al varón? ¿Sí? Si no tenemos leyes o no tenemos propia cultura a la hora de darles oportunidades a los varones para que hagan ese cuidado. Entonces, que sí, queremos sacar a las mujeres de ese rol,
pero alguien lo tiene que hacer, y si no le damos la oportunidad al varón, esa persona queda sin el cuidado. Entonces, los invito a que pensemos, y que pensemos también nosotros qué estereotipos tenemos, qué paradigmas tenemos que derribar para cuando nos pase eso y qué podemos seguir haciendo. ¿Sí? Gracias. Ahora tenemos un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna consulta que quiera hacer, este es el momento. ¿No? Bueno. Ahí agradecerles entonces, Pero, Vale y Mati por la exposición. Muchísimas gracias, estuvo muy linda. Y bueno, con esto vamos cerrando el evento. Muchas gracias a todos por participar. Espero, bueno, que además de todo el contenido, también nos lleven reflexiones, como decía Vale, pensar un poco el paradigma desde nuestros roles, cómo podemos ir modificando y mejorando la experiencia de cada uno de nuestros colaboradores.